Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a la segunda parte de esta unidad número 4 de llamada alimentos. Ya en el video pasado habíamos visto lo que eran los carbohidratos y los lípidos y en este caso toca ver a las proteínas junto con los aminoácidos que son los que forman a las proteínas y también a las vitaminas. Entonces vamos a ver estos dos temas que nos faltan. Entonces empezamos con las proteínas y me dice que las proteínas son sustancias macromoleculares que están presentes en todas las células vivas y contienen el CHOMS. ¿Sale? Tienen principalmente es carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también pueden contener nitrógeno, fósforo e inclusive azufre. Por eso decimos que contienen el CHOMS. Me dice que las proteínas son componentes estructurales principales de los tejidos animales, son parte fundamental de la piel, las uñas, los cartílagos y los músculos, entre muchísimas otras cosas más. Inclusive las proteínas hacen hasta un 50% de nuestro peso seco de un ser humano. Entonces estas proteínas son súper importantes para el organismo. Y las proteínas cumplen muchísimas funciones en el cuerpo humano. De hecho, no hay como tal una función específica como lo había en el caso de los carbohidratos, que era el brindar energía inmediata, y los lípidos, que era brindar una reserva de energía. Aquí hay muchísimas funciones y me dice que algunas funciones que encontramos son estructurales. Quienes cumplen la función de ser estructurales, por ejemplo la queratina, el colágeno, la elastina, también contráctiles como la actina y la miosina, también las funciones enzimáticas, que estos son biocatalizadores, y son solo por mencionar algunas. Dentro de estas funciones mencionamos dos o hacemos hincapié en dos cosas. Uno de ellos es la función estructural. Por ahí, por favor, en su teoría subrayen a la queratina como función estructural, porque ya se vio una vez en el examen que preguntaban que cuál de las siguientes opciones cumplía la función de tener una función estructural, valga la redundancia, y la respuesta que venía como opción correcta era la queratina, era la única que cumplía la función estructural. Entonces por ahí por favor subrayen que la queratina cumple la función de ser estructural. ¿Y qué son las funciones enzimáticas o biocatalizadores? ¿Qué es esto? Pues simplemente es acelerar un proceso o una reacción química. Recuerden que un biocatalizador y las enzimas lo que van a hacer es acelerar un proceso, por eso los llamamos biocatalizadores. Simplemente es acelerar eso, un proceso. Y luego me dice que todas las proteínas son semejantes desde el punto de vista químico, pues están formados por los mismos componentes básicos llamados aminoácidos. En estos de los aminoácidos nuevamente vamos a ver un par de grupos funcionales que deben de estar presentes y vamos a ver el tipo de enlace que mantiene unido a las proteínas a partir de estos aminoácidos. Entonces vamos a ver esto. Los aminoácidos. Me dice que un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo, o ya también llamado ácido carboxílico. Y aquí tenemos los dos grupos funcionales, el grupo amino o amina y el grupo carboxilo o ácido carboxílico. Recuerden que en el video pasado les había presentado yo una tabla con diversos grupos funcionales y aquí simplemente estamos mencionando dos, el grupo amino y el grupo carboxilo. Estos son los grupos funcionales que de ley deben de estar presentes en los aminoácidos y a su vez estos aminoácidos van a formar a las proteínas. Y aquí estaríamos teniendo la estructura general de un aminoácido. Lo importante aquí es saber que está el grupo amino, el grupo amina, que es el NH2, y el grupo ácido carboxílico. Esto es realmente lo que nos interesa porque más adelante vamos a aprender que los aminoácidos se van a formar gracias a la unión de un grupo amino y de un aminoácido y un grupo ácido carboxílico de otro aminoácido diferente, y ahí se forma el enlace peptídico. Ahorita vamos a ver esa parte, pero a grandes rasgos esta es la estructura. Inclusive tienen una estructura similar en la teoría, una estructura similar a esta. Luego me dice que los aminoácidos son la base de las proteínas. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas, ¿no? Entonces ahí es un poco redundante la información, pero recordar simplemente eso, que los aminoácidos van a estar presentes en esto de las proteínas y que existen 20 aminoácidos diferentes. Ejemplos de algunos de ellos son la alanina, la glutamina, la glicina, la lisina, la serina, la valina, etcétera. Estos son algunos aminoácidos que nosotros tenemos dentro de estos 20 aminoácidos y que pueden ensamblarse en cualquier orden o más bien unirse en cualquier orden.
lo cual hace posible un número enorme de proteínas diferentes. Estas proteínas en sí son muchísimo más complejas y más grandes, inclusive que los carbohidratos y los lípidos. Inclusive ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se ve una proteína, que es un poco complicado detallar una estructura de una proteína, porque se ven de una manera como si fuera serpentina, pero ahorita vemos esa parte de allí. Y me dice que los aminoácidos se mantienen unidos mediante la interacción de un grupo amino de un aminoácido y un grupo ácido carboxílico de otro aminoácido, lo que les mencionaba acá arriba, ¿no? Es decir, yo voy a tener un aminoácido y va a tener su grupo amino y ácido carboxílico y va a entrar en contacto, en interacción, ya sea con un grupo amino o con un grupo ácido carboxílico de otro aminoácido y formar un enlace peptídico. Ahorita vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a ilustrar esto del enlace peptídico. Aquí estamos teniendo la interacción entre dos aminoácidos. No nos interesa qué tipo de aminoácido sea, simplemente saber que aquí, esto de aquí es el grupo amino y este es el grupo ácido carboxílico. Y aquí en este aminoácido nuevamente tenemos el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos dos aminoácidos diferentes y se va a formar una unión de la interacción de entre el ácido carboxílico de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. ¿Sale? Esto es algo que en química orgánica vamos a llamar reacción de condensación. Por ahí anótenlo, sobre todo los de área 2. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber una interacción entre estos dos grupos de dos aminoácidos diferentes. Y lo que me va a suceder aquí es que se va a liberar una molécula de agua, que es la que yo tengo acá del lado de productos, y es lo que está siendo ilustrada aquí en color naranja o marrón clarito en esta parte de aquí. Y lo que va a pasar es que se va a unir el carbono unido con el doble enlace del oxígeno del grupo ácido carboxílico con el nitrógeno que contiene un hidrógeno del grupo amino, formando el enlace peptídico, ¿sale? Es decir, el enlace peptídico va a ser esto, el resultado de la unión de un grupo ácido carboxílico con un grupo amino de otro aminoácido, liberando una molécula de agua. Esto es a grandes rasgos la ilustración del enlace peptídico. Eso es lo que va a pasar. Si nosotros nos dicen cuál es el resultado de la interacción de un grupo ácido carboxílico de un aminoácido con otro aminoácido que contiene un grupo amino, pues lo que va a suceder es que se va a formar un enlace peptídico librando una molécula de agua. ¿Sale? Por favor, ahí subrayan en la teoría qué es lo que mantiene unido a los aminoácidos que forman a las proteínas, pues es un enlace peptídico. Y nada más meramente ilustrativo para ver cómo se ven las proteínas. Esta es la mioglobina. Estas estructuras de aquí son las proteínas que aquí están contenidos miles de uniones de aminoácidos diferentes para formar estas estructuras. Esta mioglobina, perdón, es una estructura semejante, o más bien es una proteína semejante a la hemoglobina. Nada más que la hemoglobina, por lo que vemos aquí, es mucho más compleja, inclusive que la mioglobina. No nos interesa saber qué es cada una de estas cosas, simplemente es para ilustrar cómo es la estructura de las proteínas. Inclusive así es como se ven estas proteínas de aquí. Entonces, para fines del examen, ¿qué es lo que necesitamos recordar? Pues lo de la queratina, que cumple la función de ser estructural, que las proteínas están unidas o más bien formadas por algo más sencillo llamado aminoácidos, y que estos aminoácidos contienen el grupo amino y el grupo ácido carboxílico, y que la interacción entre dos aminoácidos para formar proteínas se lleva a cabo mediante un enlace peptídico. Y por ahí los de área 2, por ahí colocan que esta reacción o esta formación de enlace peptídico se lleva a cabo mediante una reacción de condensación, que les repito, en química orgánica vamos a ver esta parte. Entonces, eso es todo de las proteínas. Muy bien, ahora vamos a seguir con las vitaminas. Me dice que las vitaminas son sustancias imprescindibles para la vida, ya que al ingerirlas de forma equilibrada tenemos un buen funcionamiento fisiológico. Y pues esto es algo que sabemos desde pequeños, ¿no? Si nosotros consumimos una buena cantidad de vitaminas, o más bien las cantidades necesarias de vitaminas, pues tendremos un buen funcionamiento del organismo y tenemos unas buenas defensas. Pero también la deficiencia y el exceso de estas vitaminas también es dañino para la salud. Me dice que la mayoría de las vitaminas esenciales para la vida no pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano, es decir, no las crea el cuerpo.
¿Cómo obtenemos nosotros estas vitaminas? Pues a partir de los alimentos. Principalmente, ¿qué alimentos? Pues frutas y verduras. Por eso es que nos dicen a nosotros, come frutas y verduras para estar sanos y fuertes, por los ricos en vitaminas que son todos estos alimentos. Debido a que no son sintetizados por el organismo, deben ser ingeridas a través de alimentos naturales, lo que les acabo de comentar, mediante frutas y verduras, inclusive mediante carnes, pero en carnes están presentes en más grandes cantidades. Inclusive tenemos por ahí algo que se llama plato del buen comer, y nos dicen como que en mayor instancia metamos frutas y verduras y las carnes pues no tanto. Me dice que una de las principales funciones, aparte del buen funcionamiento del organismo, es la prevención de enfermedades. Ahí tenemos una función a grandes rasgos, o más bien dos funciones a grandes rasgos de las vitaminas, que es el buen funcionamiento del organismo y prevención de enfermedades. Obviamente que cada vitamina tiene su función, su prevención y qué es lo que ocasiona la deficiencia. Nosotros no vamos a adentrarnos en estas funciones, simplemente vamos a clasificarlas porque hay dos clasificaciones de las vitaminas y dar los ejemplos, o más bien qué vitaminas son las que entran en esas dos clasificaciones. Me dice que también las vitaminas se clasifican en dos grupos, las hidrosolubles y las liposolubles, es lo que les comentaba, las dos clasificaciones de las vitaminas. Y para esto nos vamos a apoyar en una tabla, en donde en esta tabla pues nos dan a grandes rasgos qué es una vitamina hidrosoluble y liposoluble y los ejemplos. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, me dice clasificación de las vitaminas, aquí tenemos la liposoluble y la hidrosoluble, y me dice que las liposolubles son las que se disuelven en grasas y en aceites y que se almacenan en el hígado y los tejidos grasos. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos de quiénes serían las liposolubles, sea la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estos son los que corresponderían a las vitaminas liposolubles, y las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua, perdón, son necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo. Y ahí estamos teniendo los ejemplos de las vitaminas hidrosolubles, todas las vitaminas del grupo B, la B1, la B3, la 5, la 6, la 7, la 9 y la 12, y la vitamina C. Generalmente estas vitaminas liposolubles las ingerimos en alimentos como en las carnes. Por eso a veces el exceso de estas carnes pues nos cae mal por el exceso en vitaminas. O sea, sí son ricos en vitaminas y las necesitamos, pero en ciertas cantidades controladas. Y las hidrosolubles pues son generalmente las que nos recetan cuando estamos enfermos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las vitaminas inyectadas, son grupos de la vitamina B, inclusive hay algunas tomadas para algunos pequeños del hogar, que son del grupo B, como la B12, y también la vitamina C, que la tenemos disuelta en agua, por ejemplo en pastillas efervescentes cuando nos enfermamos, pero esas vitaminas las obtenemos generalmente de manera sintética, no son de manera natural. ¿En dónde sí podemos obtener, por ejemplo, la vitamina C de manera natural? Pues en los cítricos. Dato curioso, la vitamina C, a partir de que es, por ejemplo, cortada una naranja, tiene un tiempo de vida estimado de 25 a 30 segundos. Entonces no hay nada como cortar una naranja y comerla luego para que podamos obtener más potente, por así decirlo, la acción de la vitamina C. Y pues bueno, este es a grandes rasgos en cómo se clasifican las vitaminas. Si se dan cuenta, esta parte de las vitaminas es nada más sencillo. Vitaminas no es algo que hayan preguntado todavía en el examen, simplemente pues damos a grandes rasgos qué es una vitamina, pero lo que sí nos interesa a nosotros, o me interesa que retengan ustedes, es la información de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Y hacemos un pequeño cierre de esta unidad. De los carbohidratos, que necesitan recordar los grupos funcionales que presentan, que es el aldehído, la acetona y el alcohol, que se mantienen unidos mediante un enlace glucosídico, y que hay tres: el monosacárido, el disacárido y el polisacárido. Y también su función, que su función principal es el brindar energía inmediata. Eso es de los carbohidratos. De los lípidos, que se mantienen unidos mediante un enlace éster, que también su función principal es la reserva de energía, y que se clasifica en dos: en lípidos sencillos y complejos. Y de la parte de las proteínas, pues bueno, que las proteínas cumplen diferentes funciones. Específico, las estructurales lo cumple la queratina, y que también puede haber la función enzimática, que es un biocatalizador que acelera procesos y que
Las proteínas están formadas a su vez por aminoácidos y que estos aminoácidos tienen presente el grupo amino y el grupo ácido carboxílico, y la unión de los aminoácidos se lleva a cabo mediante un enlace peptídico. Eso es lo que necesitan saber ustedes para fines prácticos del examen relacionado con el examen y esto que estamos haciendo aquí. Entonces con esto cerramos unidad número 4. Si queda alguna duda, por favor escríbanme. Espero que se encuentren bien y nos vemos pronto.